Muy buenos días, jóvenes queridos. Estamos entonces en nuestra clase del 10 de noviembre, semana 5. Esta semana nada más tenemos estas 2 horas de clase porque el jueves va a ser el examen y entonces obviamente no vamos a tener clase. Estamos comenzando a ver la unidad número 3. La unidad número 3 tiene dos temas. Tiene el tema 1, que tiene que ver con el mercado de dinero y la política monetaria, y el tema 2, que tiene que ver con la inflación, pero ya pensándose en las consecuencias, en las causas y consecuencias de la inflación, ¿ok? Entonces, esta es la guía que van a tener como la guía principal de PowerPoint. En este primer tema tienen el concepto de dinero, funciones del dinero, el sector financiero, luego vienen las variables del mercado, oferta del mercado, oferta de dinero, demanda de dinero, y allí luego vamos a ver cuál es la relación de la oferta y de la demanda con el precio en este mercado, que es la tasa de interés, qué significa el punto de equilibrio, y luego viene una parte muy importante que es precisamente la que nos va a permitir conversar después sobre las causas de la inflación, que tiene que ver con la relación de la demanda de dinero y la producción y el Banco Central y la política monetaria. ¿Okay? Esta es una unidad bastante completa, bastante larga. Luego, en el tema 2, como les digo, que está en esta misma guía, ¿ok? En esta misma guía van a conseguir el tema 2, que es la inflación, causas y consecuencias. Esta guía, por supuesto, está diseñada para manejar toda la parte teórica, pero luego tenemos la guía clase, que hacemos de alguna manera una estructura que puede ser un poco diferente y que apoya esta guía que está aquí, y luego tenemos la videoclase, que es con la que realmente trabajamos en las clases, ¿ok? Es como pienso yo que se puede ir desarrollando mejor el tema, ¿no? Entonces, me quiero abrir el tema con esta cita de John Maynard Keynes que sale en el libro de Mankiw, y en la cual dice lo siguiente. Siempre le ando cambiando el nombre a Mankiw. Dice, se dice que Lenin ha declarado que la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Lenin tenía razón, desde luego. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción y lo hace de una manera que nadie entre 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Fíjense que todo el peso del sistema del capitalismo está asociado, jóvenes, a preservar el valor de la moneda, el valor interno y externo de la moneda. En ese sentido es importantísimo entonces entender cómo el Banco Central tiene que ser un ente sumamente responsable para que preserve el valor interno y externo de la moneda. Siempre que hablemos de preservar el valor interno de la moneda, estamos hablando de controlar la inflación. Y cuando nos referimos a preservar el valor externo de la moneda, estamos hablando del tipo de cambio, de esa relación de esa moneda con el resto de las monedas, ¿ok? Entonces, esa sería, repito, la presentación donde van a ver todo el desarrollo teórico, es la presentación base, está la guía clase que apoya eso, y obviamente ahora vamos a volver a compartir pantalla porque entonces vamos a trabajar ya con nuestra guía clase, perdón, con nuestra video clase, en la cual obviamente ya yo organizo el tema dependiendo de cómo creo que es más fácil para ustedes su comprensión, ¿sí? Esta video clase entonces la termino llamando dinero y la oferta monetaria, porque lo que vamos a hacer es desarrollar muy bien cómo se obtiene la oferta monetaria, cuáles son las características de los oferentes de este mercado, y al final cómo se fabrica esta mercancía que se llama dinero, que obviamente tiene una dinámica muy particular. Ya la clase pasada nosotros habíamos empezado con esta guía. Esta guía por una parte tenía el concepto del dinero, las funciones y los tipos. Esta parte ya la vimos. Y después venía el desarrollo de lo que eran los agregados monetarios, lo que es el Banco Central, los bancos, y luego un balance analítico de los bancos, ¿ok? Entonces ya habíamos visto el sector financiero, las características del mercado monetario, que es la oferta, que es la demanda y que es la tasa de interés. También habíamos visto entonces el concepto del dinero,
rescatemos que el dinero es esa mercancía que se intercambia por el resto de los bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, cualquier activo que pueda ser fácilmente usado para adquisición de bienes y servicios se considera dinero. Tiene una connotación muy específica del lado de la macroeconomía, el dinero, ¿ok? Entonces, fíjense, dentro de los tipos de dinero, habíamos dicho que estaba el dinero mercancía, era otra mercancía que se podía utilizar para otros fines, pero que también se utilizaba como dinero. En ese sentido, las mercancías que perduran son las monedas que tienen alguna aleación de metales y entonces todavía se utilizan, aunque cada vez menos, que cada vez casi que son unas piezas numismáticas exóticas. Está el dinero papel o el dinero signo, que tenía que ver con el uso de los billetes. Todavía se usan los billetes, pero digamos que también se usan menos. Y estos dos tipos de moneda, ¿verdad?, forman parte de lo que llamamos el efectivo. El efectivo va a estar, va a ser la combinación de las monedas y de los billetes. Era importantísimo entender entonces estas otras dos categorías que están aquí, que la moneda en la actualidad es una moneda fiduciaria. ¿Qué significa esto de fiduciaria? Que su valor lo decretan las autoridades monetarias. La gente lo acepta porque confía en que el ente emisor, el dinero que está emitiendo, va a cuidar que preserve su valor en el tiempo y que entonces vamos a tener toda la ventaja de que podemos intercambiar esa mercancía por el resto de las mercancías, ¿ok? La actual era es la era del dinero bancario. Nos estamos refiriendo a que la mayoría del dinero está depositado en los bancos. Está depositado en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro o cuentas a plazo, pero lo que se considera dinero es básicamente lo que es más inmediato, ¿ok? Desde el punto de vista monetario. Por eso es que vamos a ver los agregados monetarios con los que se calcula la oferta monetaria, más específicamente la liquidez monetaria, y vamos a ver que la liquidez monetaria se va desde el tramo más líquido, que es el efectivo, hasta el tramo menos líquido, que es el cuasi dinero, ¿ok? Pero entonces todo lo que está depositado en el sistema bancario forma parte del dinero y todo es movilizado antes con cheques, ya eso casi no se usa, ahora con tarjetas de débito, y realmente el mayor grueso ahorita es que gracias a la internet se pueden hacer transferencias entre cuentas, ¿okay? Entonces esta es la era actual de lo que nosotros tenemos de dinero. Ya habíamos dicho que las funciones del dinero eran como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Recuérdense que hasta aquí va el examen, ¿ok? Medio de cambio asociado siempre a que esta mercancía se intercambia por el resto de las mercancías, es decir, que se utiliza para hacer transacciones económicas. Unidad de cuenta, porque al final es el patrón de medida, es la forma como nosotros cuantificamos los precios y cómo sacamos las estadísticas, ¿ok? Todas las estadísticas económicas se hacen en función de la moneda de ese país y los precios se calculan en función de la moneda de ese país. Por eso es que básicamente unidad de cuenta está asociada con el uso de dinero como patrón de medida, ¿de acuerdo? Y como depósito de valor, aquí lo que hablamos es que sea una mercancía que preserve el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por eso es que es importantísimo que no haya inflación, porque la inflación es precisamente la forma de cuantificar cómo la moneda pierde poder adquisitivo en el tiempo. Y como decía Lenin, ¿verdad? Esa es una maravillosa forma de corroer el sistema de funcionamiento del dinero y lo que es la acumulación del dinero, que es la principal fuente del capitalismo, porque si usted no confía en el dinero, pues entonces no hay manera de tener todas las ventajas desde el punto de vista de los bancos centrales que genera el poseer una moneda y que nosotros iremos entendiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, oferentes del mercado monetario. Los oferentes del mercado monetario son dos: el Banco Central y los bancos que reciben depósitos, ¿ok? Una definición formal del Banco Central: el Banco Central es la autoridad monetaria más importante de un país, entre otras cosas porque es el único que puede imprimir dinero. Más que eso, porque es el regulador de la cantidad de dinero, es el que tiene la posibilidad de aumentar o de disminuir la cantidad de dinero, ¿ok?
todo el movimiento que haga el Banco Central del efectivo y de otra variable que maneja, que son las reservas bancarias, se llama dinero primario, que eso se recoge con la base monetaria. Luego tenemos a los bancos que son el concepto más depurado del banco. Es un intermediario financiero que utiliza activos líquidos en forma de depósitos bancarios para financiar inversiones menos líquidas de sus prestatarios, es decir, las personas a las que le presta el dinero. Entonces, como ven, en nuestro flujo circular de la renta decíamos, el ahorro que obtienen los agentes económicos entra al sistema financiero en forma de depósitos y esos depósitos le permiten a los bancos tener los fondos para hacer los préstamos. Al final, esta institución lo que hace es que vive de la intermediación financiera, así se llama este rol que está aquí, ¿ok? Y básicamente la fuente primaria de ingreso para un banco es que cobra una tasa de interés a los prestatarios más alta de la que le paga a los depositantes, ¿ok? Entonces, bueno, entendamos ahora la oferta monetaria desde el punto de vista del sistema monetario, ¿ok? Primero como concepto, pasivo del sistema bancario con los hogares, las empresas y el gobierno. ¿Por qué para el sistema bancario es un pasivo? Porque los dueños de ese dinero son las personas que poseen el dinero, la cuenta corriente, la cuenta de ahorro, ¿ok? El Banco Central realmente toda la emisión de dinero es un pasivo para él. El dueño de ese dinero es el público que lo utiliza porque tiene confianza en que con esa moneda va a poder hacer sus intercambios o con ese dinero, ¿ok? Entonces, él es un pasivo con el sistema bancario y se mide a través de la liquidez monetaria. Me gusta siempre afirmar que así como la producción y la oferta agregada se miden a través del PIB, la oferta monetaria se mide a través de la liquidez monetaria. ¿Cuáles son los componentes que va a incluir esta liquidez monetaria? Las monedas y billetes que son emitidas por el Banco Central y los depósitos en el sistema bancario. Los dos componentes. Esto es un indicador macroeconómico calculado por el Banco Central, ¿sí? El Banco Central le pide a los bancos cuál es el monto de los depósitos, él sabe cuánto es los montos de monedas y billetes y la suma de los dos es el componente de la liquidez monetaria y es la oferta monetaria. Hay otro agregado monetario que se llama base monetaria, que es el controlado directamente por el Banco Central y que aparte de las monedas y billetes, tiene estas reservas bancarias. Nosotros las habíamos definido, esas reservas bancarias, vamos a hacerlo nuevamente. Es muy importante que lo entiendan porque al final, dentro de la base monetaria, el componente que tiene mayor peso son las reservas bancarias y no las monedas y billetes, como lo vamos a ver en algún momento aquí en esta presentación. Entonces, fíjense, tenemos a un banco central que emite una cantidad de dinero primaria. Ese dinero fue entrando al circuito monetario. Dentro del circuito monetario fue creciendo porque los bancos tienen la potestad de aumentar el dinero y entonces dentro de los bancos se creó un activo que se llama reservas bancarias. ¿Qué son las reservas bancarias? Son ese porcentaje de los depósitos que tiene que quedar inmovilizado, que tiene que quedar o en las cajas fuertes o en las cuentas del Banco Central. Es un dinero, repito, que no se puede movilizar, que está allí, es una porción de los depósitos que está allí precisamente como una garantía para que siempre las personas que deseen, ¿cómo se llama?, retirar su dinero, el banco cuente con los fondos para honrar ese compromiso que tiene con los ahorristas, ¿ok? Entonces, fíjense, en el caso de la base monetaria, en el caso de la base monetaria, entonces, recuerden, agregado monetario manejado directamente por el Banco Central incluye dos componentes, monedas y billetes y reservas bancarias. Las monedas y billetes son las piezas monetarias que están en circulación. Cada país o cada región, por ejemplo, como el caso del euro, tiene su cono monetario, tiene sus piezas y sus billetes cuyo valor ha decretado el Banco Central. En el caso de la liquidez monetaria, que es como se calcula la oferta monetaria,
el componente de los depósitos tiene que ver con depósitos a la vista, que era lo que llamaban cuentas corrientes, depósitos de ahorro y depósitos a plazo. Lo que hacemos con la oferta monetaria es irla calculando por tramos, desde lo más líquido a lo menos líquido, ¿ok? Entonces, en ese sentido, existen dos tramos de la liquidez monetaria. Uno es el circulante, que es el que clásicamente llaman dinero o M1, y ese está conformado por el efectivo y por los depósitos a la vista y por los depósitos de ahorro que son transferibles. Casi todas las cuentas que nosotros tenemos ahorita las tenemos con una posibilidad de transferencia inmediata, ¿verdad? En un sistema donde los ahorristas busquen cierto rendimiento, no todos sus depósitos son de total transferencia, sino que adquieren unos instrumentos en los cuales se comprometen en un plazo de 30, 60, 90 días que no van a mover los recursos porque quieren ganarse una tasa de interés más alta. Ese tipo de instrumentos que ya no son transferibles o cualquier título de certificación o participación a plazo, entran en un componente que se llama cuasi dinero y que es el segundo componente de la liquidez monetaria. ¿Por qué se le dice cuasi dinero o casi dinero? Porque usted puede tener un título, suponga que usted haya hecho un instrumento a 90 días, pero usted necesita su dinero hoy para comprar bienes y servicios. Usted puede ir al banco y decirle, mire, yo necesito disponer de mi dinero. Entonces el banco le cobra una penalidad, o sea, el banco puede decir que le va a dar su dinero, pero obviamente le va a generar una penalidad porque usted está retirando el dinero antes. Pero si bien tiene que pasar por todos esos trámites, por eso es que no es dinero, sino cuasi dinero, de alguna manera es dinero que usted puede utilizar para hacer sus compras de bienes y servicios. ¿Me estoy explicando en esa parte, jóvenes, la diferencia entre circulante o M1 y cuasi dinero? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha perfecto. Ok, entonces fíjense, repito, esto siempre pensando en dinero como que lo necesitamos para hacer transacciones económicas, ¿ok? Y entonces estamos desde lo más, ¿qué va a ser lo más líquido, lo más inmediato? Las monedas y billetes, ¿verdad? Porque eso no necesita mayor trámite. Usted tiene un billete de $100 y usted va y compra con su billete de $100. Luego tenemos en algunos momentos existían los cheques, ya no se usan los cheques, a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera saben lo que son cheques. Uno tenía unos papelitos con los que podría girar en contra, a favor de sus depósitos. La mayoría sí sabe lo que son cuentas corrientes. Sí, profe. Ok, fíjense que cuenta corriente sin las S es otra cosa muy distinta que tiene que ver con la balanza de pago, ¿no? Y cuentas corrientes son un instrumento financiero que le permite a su tenedor poder girar, ¿verdad?, sobre su fondo en lo que llamamos cheques. Luego vienen los depósitos de ahorro transferibles, que repito, son las cuentas de ahorro que usted le dan una tarjeta de débito, usted puede hacer sus transferencias y no hay ningún tipo de penalidad por hacer usted transacciones con esas cuentas. Todo eso entra entonces en el tramo de dinero. Luego, esto también es dinero, pero es un dinero menos inmediato para hacer transacciones económicas. Entonces, es el cuasi dinero. Entonces, ese cuasi dinero vamos a tener allí los depósitos de ahorro no transferibles, los depósitos a plazo y los certificados de participación. La suma del cuasi dinero o M1, perdón, el circulante o M1 más el cuasi dinero es la indicador de oferta monetaria del que les he hablado desde el principio, ¿sí? Ese que decimos que es monedas y billetes más depósitos, ese está en las estadísticas, ustedes lo van a conseguir como la suma del circulante y el cuasi dinero, ¿ok? El circulante va a ser M1 y M2 va a incluir M1 más cuasi dinero, ¿ok? Luego hay otro indicador que se llama multiplicador monetario. Y este multiplicador monetario es las veces que se multiplica el dinero base. Vamos a tener por un lado la base monetaria. Esa base monetaria va a entrar al sistema financiero y en el sistema financiero se va a hacer cada vez más grande.
Esas veces que se hace más grande, cuando entra al sistema financiero, es lo que llamamos multiplicador monetario. ¿Ok? Entonces veamos un poco las estadísticas. Este es un cuadro en el cual van a tener, sobre todo también para que vean los montos, me dicen por favor si están viendo bien el cuadro. ¿Sí lo ven bien, jóvenes? Sí, profe. Perfecto, fíjense, aquí tenemos 2008, 2019 y 2020. Están las monedas, esto está en saldo en millones de bolívares. Están las monedas y billetes, 5,9 millones de bolívares. Están los depósitos a la vista, fíjense que todavía hay cosas que se consideran depósitos a la vista, y están los depósitos de ahorro transferibles, ¿sí? Fíjense que el total va a dar este dinero que está aquí y son 186 miles de millones, ¿no? Porque estos son millones de bolívares, a esto todavía tiene que agregarle 6 ceros más, ¿sí? Estos son 186, 678, 952 millones de bolívares, todavía aquí hay que colocarle 6 ceros más. Eso, repito, va a ser el dinero OM1. En el caso de Venezuela ya hemos visto que tiene unas variaciones porcentuales más altas. Aquí realmente lo que quiero destacar es que el componente de dinero es el 99,8% de la cantidad de M2 que hay en la economía. Si vemos el cuasi dinero son apenas 404.308 millones de bolívares, es decir, que su participación es apenas del 0,2%, y el total de la liquidez monetaria es estos 187.083.260 millones de bolívares. Esto solo ocurre cuando hay una pérdida total y absoluta de la moneda como valor, ¿ok? Porque en un sistema, por ejemplo, un sistema como el estadounidense, el cuasi dinero puede pesar entre el 40, el 50 y hasta el 60%. Ahorita realmente hay que reconocer que a nivel internacional las tasas de interés están bastante bajas, y hay mucho dinero en el sistema financiero, pero digamos que hay poca gente que tiene el dinero en los bancos porque está esperando obtener una rentabilidad con él, ¿sí? Más que todo se tiene el dinero que está en lo que son las cuentas, lo que se necesita como precaución, lo que llamamos demanda transaccional y de precaución, porque la mayoría del resto del dinero realmente está en los otros, en el mercado de valores, en oro, en otro tipo de variables, ¿ok? Porque es muy bajita la tasa de interés inclusive a nivel mundial. Pero con todo y todo, el cuasi dinero siempre va a tener una connotación mayor. Cuando nosotros vemos estos componentes, siempre asociamos el componente M1 a las transacciones que hace la economía, entonces lo asociamos un poquito con la demanda de dinero, aunque esto es la oferta de dinero, ¿ok? Digo las variaciones de esto. Y el cuasi dinero se asocia un poquito con el ahorro, ¿ok? O se asocia con el ahorro. Fíjese que en Venezuela existe un tercer componente que se llama cédula hipotecaria, que hace ya no vale casi nada. Cero significa que es un valor mucho más pequeño que no llega a los millones de bolívares. Y entonces existe M3. Pero realmente el componente que ustedes van a utilizar siempre es M2, ¿de acuerdo? Luego vemos aquí entonces los agregados monetarios. A ver si no me salte nada. Aquí entonces vamos a tener, fíjense, son las estadísticas, vamos a tener por un lado la liquidez monetaria. Como ven, es un crecimiento exponencial en Venezuela desde 1.270 millones de bolívares a 225.806.433 millones de bolívares. Aquí están las tasas de variaciones que han sido bárbaras. Y fíjense que la base monetaria, o sea, el dinero primario, era 988, y en el último 2020 hasta septiembre 163.535.994. Entonces, a esto es a lo que me refiero, jóvenes. Este dinero primario base controlado por el Banco Central se convierte a través de la parte de la intermediación financiera y de la actividad que tiene que ver con los depósitos y los préstamos en un monto mucho más grande, ¿sí? Es decir, que si nosotros queremos saber cuántas veces creció el dinero primario, calculamos el multiplicador monetario. Una forma de hacerlo cuando ya tenemos las estadísticas es que dividimos M2 entre la base monetaria. Entonces, M2 entre las bases monetarias nos va a dar las veces que se ha multiplicado el dinero. Este parámetro puede ser 1, 2, 3, puede ser 3 y hasta 4 veces dependiendo cómo sea la movilidad.
Si se dan cuenta en Venezuela, pues la movilidad las veces que se multiplica el dinero es bastante baja, porque como les digo, aquí básicamente todo se está usando para hacer transacciones. Si usted deja un mínimo en transacciones y el resto generalmente, ¿qué hacen, jóvenes? Todo el dinero que perciben en bolívares, ¿qué generalmente hacen con él? Se cambia a dólares. Correcto. Exacto, lo gasto, lo invierto. Exactamente. Yo sé que el bolívar no vale nada y salgo corriendo y hago algo con él. Entonces, fíjense, entendamos un poco más el tema de cuáles son las cuentas de estos dos grandes oferentes, como son el Banco Central y los bancos. En el caso del Banco Central, entonces, la base monetaria es el indicador que maneja y esa base monetaria la podemos ver por el lado del pasivo, que se llama usos, o por el lado del activo, que se llama fuente. Entonces, ¿ustedes están asociados con lo que es una cuenta T ustedes? Una cuenta T es esta rayita que está aquí y que se usa para una forma rápida de ver un balance contable de cualquier entidad. Entonces, en las cuentas T, por un lado van a estar los activos, por el otro lado van a estar los pasivos y tienen que ser iguales los activos y los pasivos. Como es un balance de toda una institución, la cuenta T suele ser de la siguiente manera. De este lado los activos y de este lado los pasivos y el patrimonio. O sea, así lo verían en una institución normal. Como en el caso del Banco Central y de los bancos, es muy importante el pasivo desde el punto de vista monetario. Lo que se hace es que el patrimonio se pasa con signo negativo a la parte de los activos, porque nos interesa muchísimo entender ese concepto de oferta monetaria como pasivos del sistema bancario con el público, ¿ok? Entonces, dentro del Banco Central, sus pasivos son los que dijimos, las monedas y billetes y las reservas bancarias. Estos son unas estadísticas, ya como el nombre que tienen las cuentas en el Banco Central, y entonces, por el lado de los usos van a tener las monedas y billetes, fíjense que dice 9,2 millones de bolívares, y lo otro son los depósitos que tienen las sociedades monetarias, esta es la forma como le dicen a los bancos, depósitos de otras sociedades monetarias, depósitos especiales del público y las monedas y billetes, como dijimos. Estos tres conceptos que están aquí son lo que llamamos reservas bancarias, y fíjense que son mucho más el dinero de las reservas bancarias que el efectivo, que es mucho más poquito, ¿sí? Eso es del lado, repito, de los pasivos. Del lado de los activos vamos a tener los activos externos netos, donde lo que, a lo que quiere ahí, dígame. Una pregunta, ¿las reservas bancarias, los bancos lo utilizan como base monetaria para, en tal caso, de hacer préstamos para que la gente solicite crédito? No, déjame Como... terminar con la idea aquí para que me lo entiendas mejor con los bancos, porque repito, estoy en el Banco Central, ¿sí? El Banco Central tiene este componente que se llama base monetaria. Las monedas y billetes son un pasivo para él, ¿por qué? Porque ese dinero él lo emite, pero realmente quien lo necesita y quien lo va a usar es el público, ¿de acuerdo? Las reservas bancarias son de los bancos, son un activo de los bancos. Y el Banco Central lo tiene como un pasivo, ¿ok? Son de los bancos y lo tiene como un pasivo porque es la forma de controlar la cantidad de dinero primaria. Las reservas bancarias son un dinero que está inmovilizado, que usted no lo puede utilizar, sino que tiene que cumplir ese porcentaje de los depósitos al final del día. Al final del día, todos los bancos tienen que tener el porcentaje de depósitos mínimos que le exige el Banco Central. Y pueden tener reservas excedentarias, pero si hay reservas por debajo de lo que exige el Banco Central, entonces tienen que buscar el dinero para que al final del día tengan el monto mínimo exigido, ¿ok? Después nos vamos a los bancos y vemos cómo se maneja eso. Repito entonces, de la parte de los activos del Banco Central vamos a tener activos externos y activos internos. Los activos externos son las reservas internacionales. Por eso es que las reservas internacionales son esos activos financieros que tienen las autoridades, activos financieros internacionales en manos de las autoridades monetarias, ¿ok? Aquí esa parte está equivalente en oro, en divisas y en derechos especiales de giro. Este es el contravalor en bolívares, eso está en dólares, ¿verdad?
pero aquí se incorpora al sistema monetario en bolívares. Por eso es que las reservas no son las reservas internacionales no son una cosa que está por allá circundando en una cosa contable o fuera del país, no. Forman parte de la cantidad de dinero del país, ¿de acuerdo? Porque forman parte de la base monetaria. Y luego dentro de los activos internos, jóvenes, si bien el banco es el banco del gobierno y puede tener títulos del gobierno, aquí estarían con signo negativo y lo que forma parte de los activos del Banco Central son los préstamos que haga el gobierno, los préstamos que hace a los bancos y los préstamos que pueda hacer algún privado, ¿ok? En el caso de los bancos, ahorita hablamos un poquito más en el caso de los bancos, inclusive vamos a partir de aquí, en el caso de los bancos ¿qué hacen? Reciben depósitos, jóvenes. Este depósito es un pasivo para ellos porque el dueño de este dinero, ¿quiénes son? Las personas que han depositado el dinero. ¿Qué hace el banco cada vez que recibe un depósito? Una parte la tiene que dejar inmovilizada en reservas bancarias y otra parte es la que puede otorgar como créditos, ¿sí? Déjenme ver si aquí se los puedo mostrar más claro. Sí, me gusta más aquí. Repito, por un lado van a estar los depósitos y eso tiene dos grandes líneas a donde van a ir a parar esos depósitos. Uno son las reservas bancarias porque tiene que tener un porcentaje de los depósitos inmovilizados. Supongo que sea el 10%. Si el 10% está en reserva bancaria, el 90% lo presta, ¿sí? Lo presta a, generalmente desde el punto de vista macroeconómico, a las empresas para que puedan invertir y aumentar la capacidad de producción. Obviamente se lo presta a las empresas y a los particulares. Es normal que los bancos también hagan algunas inversiones diferentes a lo que sean los créditos para que tengan algo más de solvencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos cifras de cómo vemos cómo las cuentas pasivas son los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, y del lado de los activos tenemos esta parte que llaman disponibilidades, cartera de crédito, que son los préstamos y las inversiones. En Venezuela, ahorita, los bancos pueden prestar muy poco del dinero que reciben en los depósitos porque hay un encaje legal muy, muy alto. Entonces, esto es una cosa típica en la cual los créditos son bastante más pequeños que el resto de las variables que están aquí. No ocurre así en la mayoría de los bancos. Pero entonces, en el caso de los bancos, repito, esta es la estructura. Los depósitos como pasivo y de este lado van a estar las reservas bancarias y los créditos. ¿Se entendió mejor la idea? El chico que me hizo la pregunta, ¿se entendió mejor lo que son las reservas bancarias, corazón? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, una La pregunta pregunta. profe. Dígame. ¿La cartera de crédito e inversión es un pasivo o es un activo? Disculpa. La cartera de crédito es los préstamos que hace el banco, es un activo. Y las inversiones son, por ejemplo, si tiene algunos títulos, si tiene algunas divisas, ¿sabes? Otros activos distintos a los depósitos. ¿Ok? Unos activos distintos a los depósitos. Entonces, ahorita volvemos sobre esa idea. Fíjense, Profe, permíteme, ajá. yo tengo la duda de qué es el encaje legal. Lo he escuchado bastante, pero no entiendo qué es. Ok, el encaje legal es el porcentaje mínimo de reservas bancarias que tienen que tener los bancos. Por ejemplo, si si el Banco Central dice el encaje legal es 20%, los bancos al final del día, ¿sabes que esto es una operación es esto es una actividad muy dinámica, porque todos los días van personas y depositan y hacen retiros, ¿verdad? Al final del día, el banco tiene que tener el 20% del total de sus depósitos como encaje legal, ¿sí? Puede ser que tenga más, que al final del día tenga el 25, el 30, puede ser que tenga menos, que tenga 15%. Si tiene 15%, ¿qué hace? Tiene que o pedirle prestado al Banco Central o pedirle prestado a los otros bancos para cubrir ese porcentaje, ¿sí? Entonces, es una exigencia. El encaje legal siempre son las reservas mínimas exigidas por el Banco Central. Y las reservas excedentarias va a ser todo lo que esté por encima
del encaje legal, ¿sí? O sea, siempre se va a trabajar con estas dos categorías, porque vuelvo y te repito, puede ocurrir que alguien, porque ¿qué le pasa a los bancos? Fíjense, estos depósitos, usted, por ejemplo, él se compromete a pagarlos a 30, 90, 60 días, pero a lo mejor usted aquí otorga un crédito a 5 años y puede venir un ahorrista y resulta que el dinero está inmovilizado, o sea, está aquí, que usted se lo ha prestado a otras personas. De hecho, las crisis bancarias pueden ocurrir porque si todas las personas van el mismo día a sacar su dinero del banco, ¿dónde debería estar el dinero? Casi todo prestado, ¿verdad? Y usted ha dado su autorización para que lo presten porque con la ganancia que se obtiene aquí, el banco le paga a usted su prima o tasa de interés y se queda con la diferencia, ¿sí? O sea, en los bancos va a haber una tasa de interés activa que es la que los bancos le van a cobrar a los prestatarios. Y hay una tasa de interés pasiva que es la que los bancos le van a pagar a los depositantes, ¿sí? Y la diferencial de esas tasas se supone que es el dinero con el que cuentan los bancos. ¿Está mejor, más claro eso? Como me quedan los 2 minutos, vamos a hacer lo siguiente. Aprovecho para decirle entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central en estos últimos tiempos para tratar de evitar que los bancos tengan disponibilidad de dinero y que ese dinero sea utilizado para comprar dólares? Ha exigido que las reservas bancarias de los nuevos depósitos tengan un encaje legal del 100%. O sea, cada vez que alguien deposita aquí, el banco tiene que tenerlo aquí en reservas bancarias. Es como que si usted fuera una empresa que vende queso y cada vez que usted produce un queso tiene que dejarlo ahí en la vitrina, ¿sí? No lo puede vender. Por eso es que hay una situación muy crítica. El gobierno ha tratado de darle un poco de oxígeno a la banca. Es bastante difícil la situación para la banca en estos tiempos porque primero el activo con el que trabaja, que es el dinero, perdió absolutamente valor. Después, cuando recibe los depósitos, que además la gente no quiere los depósitos para tenerlos mucho tiempo en el banco, quiere tener todo disponible como vemos. Y además el Banco Central le exige que el dinero esté prácticamente inmovilizado. Entonces, lo que ocurre en Venezuela es que el crédito casi que no existe. Fíjense que poca gente va a conocer que tenga una tarjeta de crédito con un límite decente, ¿verdad? La tarjeta de crédito dejó de utilizarse en este país. Y los préstamos también son generalmente con cosas aparte casadas como a dólares y a recuperaciones de otro tipo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es parte de lo que es la actividad bancaria. Me queda 1 minuto, así que prefiero que cerremos aquí y sigamos en la segunda parte, ¿sí? Perfecto, profe. Perfecto, nos vemos entonces un ratito.